granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy son numerosos y preocupantes las informaciones con las que cierra la semana. Yo asumo la responsabilidad de destacar entre el conjunto noticioso como más preocupantes y como más importantes aquellas referidas a la situación angustiosa que están enfrentando nuestros compatriotas en la diáspora venezolana. Numerosos portales informativos titulan con la siguiente información: desconocidos asesinan a repartidor venezolano en Perú. En efecto, esta es una información que durante todo el día de ayer estuvo gravitando con muchísima fuerza en diversos portales y diversos medios venezolanos y latinoamericanos. Lamentable, terrible. El video es además estremecedor, la manera como este humilde trabajador motorizado de una de las tantas empresas de distribución de alimentos puerta a puerta, delivery que llaman ahora, es asesinado. Este joven de nacionalidad venezolana es víctima de facinerosos que le quitan la vida de varios disparos. Ahora, esto ocurre en un momento de especial crispación, ¿no? Esto ocurre después del asesinato en la ciudad de Trujillo, en Perú, de otro comerciante, de otro joven, de otro muchacho, de otro trabajador, un comerciante venezolano. Entonces, en medio de toda esta situación, se produce este segundo crimen. En medio de comentarios que revelan la existencia de una escalada, pudiera ser espontánea, pudiera ser estimulada, de animosidad, de xenofobia, de sentimientos antivenezolanos. Es una situación extremadamente delicada, extremadamente delicada. Todos nosotros tenemos a alguien, un familiar, un amigo, un vecino, un ser querido que está luchando por abrirse camino en los países de la región. No es cualquier cosa, es una quinta parte de la población venezolana la que está fuera. Es decir, de cada 5 venezolanos hay 1 que está fuera. Somos un país de apenas 30 y tantos millones de habitantes. Es inevitable que esto afecte a todas las familias venezolanas y en consecuencia lo que está ocurriendo en Perú, lo que está ocurriendo en Ecuador, lo que está ocurriendo en toda la región, en todo el continente, es algo que impacta familia por familia. Extremadamente grave, extremadamente duro esto. Repito, aquí hay una responsabilidad, por supuesto, de los gobiernos. Cuando los gobiernos deciden, en primer lugar, cuando el gobierno venezolano no rectifica y no se subsanan las razones de fondo que generan la diáspora, entonces, sigue Venezuela desangrándose y sigue generándose el impacto nefasto en todo el continente de esta migración atroz, la segunda más importante en el mundo después de la guerra en Siria. Pero cuando los demás gobiernos de la región, con la excepción clarísima de Colombia, cuando los demás gobiernos de la región deciden, optan, asumen la militarización como respuesta, la militarización de las fronteras, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Resuelven el problema?
No, no lo resuelven. Lo que hace es engordar las ganancias de las mafias que se dedican a la trata de personas, porque la migración es un problema social, es un problema económico que no se resuelve con medidas policiales, ni militares, ni administrativas. Se resuelve con medidas sociales, económicas, políticas. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo cosas como esta. Siguen pasando los migrantes. ¿Y dónde se acomodan? Donde pueden. ¿Y dónde pueden, por el amor de Dios? Si son migrantes pobres que llegan caminando. Bueno, llegan a los espacios de la pobreza peruana, de la pobreza chilena, de la pobreza ecuatoriana. Y entonces se produce una competencia de pobres contra pobres. Eso es lo que termina ocurriendo y lo que termina detonando esta violencia terrible. ¿No me entiende? Entonces, repito, para el día de hoy hay una gran cantidad de noticias, pero yo debo privilegiar ante la atención de ustedes la situación de nuestros hermanos, de nuestros parientes que están en la diáspora pobre venezolana. Y subrayo esto de la diáspora pobre venezolana porque quienes tienen problemas lo tienen no por venezolanos ni por migrantes, sino por pobres. Cuando llegan otro tipo de migrantes, cuando llegan los enchufados, cuando llegan los bolichicos, cuando llegan esos sujetos podridos en dólares que todo el mundo sabe que son dólares de mala procedencia, cuando llegan, nadie dice, asco, llegaron estos migrantes, llegaron estos venecos. No, no dicen eso. No dicen, qué horror, tendrán sus papeles en regla. No, no dicen eso. Los únicos papeles que les interesan son los verdes, de origen, repito, dudoso o abiertamente corrupto que llevan. Entonces le dicen, señor, pase por aquí. El VIP queda de este lado, pase. Repito, el problema no es con la migración. El problema no es con los venezolanos. El problema es con los pobres, con nuestros compatriotas más pobres. Eso tiene que estar muy claro. Y ese es el signo de estas noticias que estamos compartiendo en este primer segmento de nuestro programa de hoy. Además de la información sobre el asesinato de este repartidor venezolano en Perú, tenemos también las siguientes informaciones. El diario Tal Cual nos informa, el portal Tal Cual nos informa, Corte de Apelaciones chilena deja sin efecto expulsión de venezolanos. El Nacional nos dice, Policía de Trinidad y Tobago detuvo a 10 venezolanos más, 4 adultos y 6 niños por inmigración ilegal. Otro reporte del diario El Nacional, Trinidad y Tobago asegura que inmunizará a los venezolanos sin discriminarlos. Si no vacunamos a los migrantes, contagiarían a la población local. Bueno, por lo menos por fin, dijeron las autoridades trinitarias, algo con un mínimo de sentido común. La Patilla nos informa, Migración Colombia reiteró que venezolanos que ingresen ilegalmente no entrarán al Estatuto Provisional de Protección. Irse de control de forma extremadamente lamentable por las circunstancias políticas, pero sobre todo por las circunstancias sociales. ¿Cuáles son las circunstancias sociales? Las que acabo de describir. Aquí el problema no es con la migración. Aquí el problema no es el déficit de papeleo. ¿Tienen o no tienen visa? ¿Tienen o no tienen papeles? Aquí el tema es social. Aquí el tema es que son pobres. Y esos pobres, por supuesto, no solamente van a recargar la infraestructura de servicios y la infraestructura sanitaria de estos países. Además, estos pobres llegan a donde pueden. ¿Y dónde pueden? A los espacios de la pobreza en esos países. Y se produce entonces una atroz competencia de pobres contra pobres. Ese es el tema social. ¿Cuál es el tema político? Gobiernos que, tengo que decirlo, ¿vale? Tengo que decirlo. Pasaron largos años viendo para otro lado ante el desarrollo de la crisis venezolana.
Cuando estuve yo al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática, se los dijimos, les dijimos, esto va a estallar y los va a salpicar si ustedes no cambian de actitud. Y seguía mirando para el costado o hablando filigranas, ¿no? Había una cosa llamada la Troika, con las cancillerías de Brasil, Colombia y Ecuador. Y aquello pasaba el tiempo, pasaban los meses, pasaban los años y puro bla bla. Hasta que estalló la bomba migratoria. Entonces sí, salieron corriendo. Y el Grupo de Lima, y no sé qué cosa, y el discurso, y el comunicado. Pero era básicamente por eso, no era solidaridad con la democracia venezolana, era porque la bomba migratoria ya había estallado y les estaba impactando en sus países. Pero siguieron solamente a nivel de discurso. Y ya se cansaron de los discursos, entonces pasaron a la militarización. Por un lado, entonces, tenemos el agravamiento del tema social y económico de la migración. Y por otro lado, tenemos el problema del embrutecimiento de la respuesta de estos gobiernos, de casi todos, con una excepción meritoria, el caso de Colombia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Decíamos entonces, cuando pasamos revista en el segmento anterior del programa, a la trágica situación de la diáspora pobre venezolana en la región, en el continente. Y decíamos, la crisis terrible desde el punto de vista social y económico se ve agravada por el embrutecimiento de la respuesta de los gobiernos de la región, que han optado por la militarización de las fronteras, con una notable excepción. Esa notable excepción es Colombia. Yo tengo que decirlo con absoluta claridad. Para mí el tema no es que si el presidente de Colombia es Duque, es Uribe, es Petro, es Pastrana, es quien sea. Que sea liberal, que sea conservador, que sea de izquierda o que sea de derecha. Para mí ese no es el problema. Para mí el problema como venezolano es que es el único gobierno de la región que ha dado un paso adelante abriendo un estatuto provisional de protección al migrante venezolano. Nada más y nada menos que eso. Lo que le estuvo pidiendo la comunidad venezolana al presidente Trump durante años y años y años, y Trump lo negó, el estatuto especial de protección. Lo negó Trump. Por eso es que a mí me extrañaba y me extraña, pues, venezolanos desgarrándose las vestiduras, siendo más trumpistas que Trump, y resulta que Trump negó siempre esa posibilidad de protección especial al migrante venezolano. Por cierto, el proyecto de reforma migratoria de Biden es tremendamente interesante. Digo, a los efectos de los venezolanos que están en esa situación en la diáspora. Pero volvamos al tema latinoamericano. El único país
que ha dado un paso en la dirección correcta de entender que este no es un tema policial, que este no es un tema militar, que este ni siquiera es un tema político, este es un tema humanitario que tiene una razón profunda, que es económica y que es social, y que hay que darle entonces respuestas sociales y económicas y apoyo político, por supuesto. El único gobierno de la región que lo ha entendido es Colombia. Y, oh milagro, la respuesta del gobierno venezolano es incrementar la hostilidad contra el gobierno de Colombia. Ayer se produjo, esto es noticia hoy, porque ayer se produjo una particular escalada en este sentido. El diario Tal Cual nos informa: Maduro confronta a Duque. Estamos listos para la defensa armada. ¿Qué tal? La agencia de noticias EFE nos dice: Venezuela denuncia que Colombia contactó 538 oficiales para actos de sabotaje. El diario Tal Cual nuevamente informa: Asamblea Nacional de Maduro rechaza supuestas acciones violentas de Colombia contra Venezuela. El diario El Nacional reporta: toda la droga incautada en Venezuela viene de Colombia. Maduro creó una superintendencia nacional de drogas. Bueno, como estas numerosas noticias, debo decir con preocupación, porque es que lamentablemente, la palabra del poder se ha devaluado muchísimo por culpa de la misma irresponsabilidad con la que el poder actúa y con la que el poder declara. El poder político me refiero concretamente, me refiero específicamente a Miraflores como centro del poder. Pero distinta es la situación cuando nos referimos a los voceros de la institucionalidad militar, que por su misma condición debieran ser muchísimos más cautos y muchísimos más parcos en sus expresiones. Bueno, el día de ayer, tanto el CEOFAN, la comandancia pues de Ejecutiva de Operaciones de la Fuerza Armada Nacional, como el mismo ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se permitieron emitir un conjunto de mensajes del siguiente tono. Les leo, de la cuenta @CEOFAN. No te equivoques con nosotros, Iván Duque. Ahora pretendes ir por la vieja maniobra de acusarnos de ser albergues de grupos terroristas. Eso no funciona. Hiciste el ridículo en las Naciones Unidas señalando campamentos que quedaban en tu propio territorio. Este es un mensaje de la cuenta @CEOFAN, citado, retuiteado por el mismo ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Ahora un tuit específico del propio Vladimir Padrino. Dice así: Iván Duque, no vamos a caer en provocaciones ni engaños, pues conocemos bien tu oscura trayectoria de falsos positivos, pero quiero tengas la absoluta certeza que cualquier intento de violación de nuestra soberanía tendrá una respuesta contundente y sin vacilaciones. Repito, esto coloca la cosa en otro cariz, coloca la cosa en otras dimensiones. Caramba, cuánto me alegro, y lo digo sin ironía, cuánto me alegro de escuchar y leer mensajes de los voceros institucionales de la Fuerza Armada Nacional diciendo que van a defender, que nadie se equivoque, que van a defender la soberanía. Esto es muy importante en un país donde elementos armados extranjeros hacen acto de presencia y ejercen control en más de 17 estados del país. Ya no se trata de la frontera, ya no se trata de la frontera occidental, no. Hasta en Guayana están los guerrilleros violando la soberanía nacional, hollando el sagrado suelo de la patria. Y eso está probado y comprobado, no solamente con documentos, con sangre. Hace apenas días hubo enfrentamiento con guerrilleros en Apure y le incautaron más de 195 panelas de cocaína. Lo reportaron ustedes mismos en rueda de prensa. Unos días antes
hubo un sangriento enfrentamiento en las afueras de Puerto Ayacucho con otro grupo guerrillero, con saldo de militares nuestros heridos, de acuerdo a los reportes de ustedes mismos, a pesar de toda la opacidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Me preocupa esta escalada discursiva, me preocupa esta escalada retórica. Alguien decía ayer en son de guasa. Ay, sí, seguramente debe estar temblando Duque. No, yo no creo que Duque esté temblando. Lo digo también sinceramente. Yo no creo que Duque esté temblando, entre otras razones, porque el ejército colombiano tiene, de todos los ejércitos de la región, es el único que tiene 50 años de experiencia en combate. 50 años enfrentando la guerra civil más antigua y más cruenta de toda América Latina. En eso, esos son los ejercicios de entrenamiento del ejército colombiano. Ojo, no estoy avalando ni aplaudiendo lo que hayan hecho las fuerzas militares colombianas en ese desempeño. No me corresponde además. De hecho, hoy es noticia también que el Tribunal de Paz en Colombia ha encontrado más de 6.000 nuevos casos de falsos positivos, es decir, de ejecuciones extrajudiciales en la llamada era Uribe, cuando estaba mandando el presidente Uribe en Colombia. Esas son otras noticias. Repito, frente a eso, nosotros no tenemos... no nos corresponde pronunciarnos, y si tendríamos que pronunciarnos sería desde el aspecto de los derechos humanos para condenar eso. Pero, repito, eso es harina de otro costal. ¿Ves? A mí lo que me interesa en este momento es decir, ojo, frente a esta situación terrible, ¿no? Frente a la venezolana asesinada a puñaladas en Ecuador, frente a los venezolanos asesinados, los comerciantes, el distribuidor de alimentos asesinados en Perú, frente a los venezolanos expulsados en medio de un circo publicitario y mediático en Chile, en medio de esta situación terrible, ¿no? Entonces, la respuesta del gobierno venezolano es incrementar los niveles de la retórica belicista frente al único gobierno en la región que le ha dado apertura a los migrantes venezolanos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es que de verdad hay algún escenario de confrontación militar con Colombia? Yo me permito dudarlo, repito. Me permito dudarlo por dos razones. Primero, porque el ejército colombiano, repito, es el ejército que tiene la mayor experiencia en combate en toda la región. Y en segundo lugar, porque el desbalance de fuerzas es importante. Además de esa experiencia en combate, el ejército colombiano viene de una intensa y estrecha relación de colaboración con el ejército de Estados Unidos en el marco del llamado Plan Colombia, y su equipamiento es ciertamente relevante en comparación con el resto de la región. Así que descartemos a los efectos del análisis la teoría estrictamente militar. Entonces queda la pregunta, bueno, entonces ¿por qué? ¿Por qué esta insultadera de ayer precisamente con el único gobierno que le ha abierto las puertas a nuestros migrantes y que les ha ofrecido un estatuto de protección? ¿Por qué? A mí me quedan solamente dos hipótesis de trabajo que las comparto responsablemente con ustedes. La primera, bueno, quizás Duque no tenga mucho que preocuparse, pero nosotros sí. Porque en los regímenes autoritarios, cuando se levanta la histeria belicista, generalmente es para encubrir la represión interna. Claro, porque en tiempos de guerra no existe la disidencia. En tiempos de guerra la disidencia es traición. Y a los traidores los procesan como suelen procesarlos en tiempos de guerra, de manera expedita, violentando derechos e ignorando el fuero civil.
Entonces, esa es una primera preocupación. La segunda preocupación que yo tengo tiene que ver con que pudiera estar ocurriendo acá una situación en la cual nos señalan con el dedo la frontera occidental, cuando realmente el peligro más grande que tiene nuestro país en este momento está precisamente en la frontera oriental. Tenemos un drama terrible en el caso del Esequibo. Después de casi 20 años de irresponsable silencio o de desafortunadas declaraciones en relación al tema del Esequibo, ahora se dan cuenta de que hay un peligro en el Esequibo. Sí, vale, claro que hay un peligro terrible, terrible. Que la ExxonMobil está moviéndose y comprando opiniones políticas. Sí, eso es verdad. Recientes descubrimientos revelaron que en el Esequibo hay más petróleo que todo el petróleo que ha sido sacado en Venezuela en los últimos 70 años. La riqueza que está de por medio es inmensa. Claro que sí. Pero también es verdad, señoras y señores, que durante una gran cantidad de tiempo el gobierno venezolano fue negligente en el manejo del tema del Esequibo. Y fue negligente porque estábamos bozaleados, nariciados por Cuba. Y Cuba siempre estuvo a favor de Guyana en la reclamación. Y no es ningún secreto diplomático, no vale. Eran declaraciones públicas del propio Fidel Castro. Mientras acá le estaban haciendo ojitos a Fidel Castro. Mientras acá tuvimos la vergüenza de ver a militares diciéndole a Fidel Castro, general en jefe, y cuadrándosele. Mientras eso estaba ocurriendo, Fidel Castro estaba diciendo que el Esequibo era de Guyana y que cualquier otra cosa era imperialista. Sí, vale. No estoy calumniando a nadie. Es un hecho político e histórico. En esa postura contraria al interés histórico y estratégico del Estado y de la nación venezolana, en eso estuvieron los gobiernos de Chávez y Maduro durante demasiado tiempo. Entonces, hoy tenemos una situación muy grave, muy, muy grave. Hoy estamos a punto de sufrir un nuevo despojo, como todos los despojos que ha sufrido históricamente Venezuela. No han sido producto de guerras extranjeras, han sido producto de nuestras debilidades internas. Eso está pasando en la frontera oriental. ¿Ve? Y digo que es muy grave porque prácticamente todo el hemisferio está en este momento, en contra del legítimo derecho de los venezolanos a ese espacio, de nuestra legítima reclamación. Porque es legítima, Dios mío. El Esequibo en efecto es nuestro. Pero tenemos un gobierno que tiene más de 20 años en el poder, de los cuales por lo menos 18 se olvidó del Esequibo. ¿Tú me entiendes? Entonces, en esa situación, en ese marco tremendamente preocupante, se produce la histeria y la retórica belicista anticolombiana del día de ayer. Ojo a la trampa entonces, porque el peligro fundamental no lo tenemos en la frontera occidental. El más grave daño, la más grave agresión al interés histórico de la nación venezolana lo tenemos en la frontera oriental. Y es en buena medida producto de la debilidad, del debilitamiento de la posición venezolana por la conducta negligente de los gobiernos que hemos tenido en las últimas 2 décadas. Eso también es un hecho. También es un hecho. Y lo saben muchísimos de los venezolanos que con uniforme cada mañana dicen: el sol de Venezuela sale por el Esequibo. Claro que sale por el Esequibo. Claro que sí. Los únicos que parecían no entenderlo eran los que se le cuadraban a Fidel Castro y los que iban a buscar en La Habana orientación y coaching político en ese mismo centro de poder que durante todo este tiempo ha estado en contra de la reclamación venezolana. Eso hay que decirlo con claridad. Y repito, esto no tiene que ver con que uno sea de oposición o de gobierno, de izquierda o de derecha, civil o militar. No vale. Esto lo digo como venezolano.
Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora nos vamos a hacer la tercera pregunta pertinente en esta madrugada del viernes 19 de febrero. Arrancamos el programa haciendo un repaso sobre la situación dramática de los venezolanos, de la diáspora pobre venezolana en América Latina, que ya no es que está sufriendo de repudio, ya no es que está sufriendo de maltratos, ya no es que está sufriendo de vejámenes varios. Los venezolanos están siendo asesinados, así como suena, asesinados. Y asesinados no porque no tengan papeles, ni siquiera porque son venezolanos, asesinados por pobres, por pobres. Y en ese contexto, entonces veíamos lo que era ayer la reacción de los principales voceros del poder. Principales voceros del poder reaccionan ayer vivamente, no en defensa de nuestros compatriotas que están en riesgo, como la dama asesinada en Ecuador, cuyos familiares están desesperados porque están tratando de poner a resguardo a sus dos hijitos, a los morochitos, los gemelos. No porque estuviesen reclamando los derechos de los venezolanos expulsados en medio de un circo en Chile y que hoy la Corte Suprema chilena reconoce la ilicitud de ese procedimiento de las autoridades de ese país. No es porque estuvieran defendiendo a los venezolanos que están siendo cazados y asesinados en Perú. No, chicos, la reacción de ayer del gobierno venezolano es contra el único gobierno que en la región ha respondido positivamente a la necesidad de manejar el tema migratorio como lo que es, como una tragedia económica y social que requiere de respuestas sociales y económicas, que es el gobierno de Colombia. Entonces exploramos en el segmento anterior los distintos bemoles de esta situación y la gravedad de la misma. Y sobre todo, cómo esto pudiera ser una peligrosa maniobra de distracción frente a otros peligros que sí son inmediatos, como es el tema de Guyana. Es decir, nos están tratando de hacer voltear hacia la frontera occidental cuando el desastre inminente lo tenemos en la frontera oriental. Un desastre que ya no solamente afecta nuestra reclamación sobre el Esequibo, sino que intenta amenazar incluso el delta del Orinoco, nuestra salida al Atlántico. Entonces, muy delicado, muy delicado. Bueno, pero cabe entonces también la pregunta, bueno, si eso es así, ¿qué están haciendo los factores que en este país tendrían que estar construyendo la alternativa creíble frente a este desastre? ¿Qué está haciendo, Dios mío, la oposición político-partidista en Venezuela? Porque sabemos lo que está haciendo la oposición social.
Sabemos qué está haciendo la población. La población está sobreviviendo, y rudamente, por cierto. La población está firme en su rechazo. El 80% de los venezolanos rechazamos a este gobierno, a este régimen, a esta manera absurda de destruir la economía y la vida de los venezolanos. Ahora, ese rechazo social necesita convertirse en fuerza política capaz de desplazar del poder a esta maquinaria. Y esa es una responsabilidad de la dirigencia política, no del ciudadano de a pie. Entonces, subrayo la pregunta, ¿qué están haciendo? La respuesta nos la da Efecto Cocuyo en la madrugada de hoy. Comparto con ustedes el titular. Nueva plataforma unitaria es bastante similar a la MUD, entre comillas, según dirigentes del guaidosismo. Voy al texto. La oposición venezolana está en deuda. Dos anuncios siguen sin materializarse: el Consejo Político que reestructurará a la presidencia interina y el lanzamiento de una nueva plataforma unitaria que, según el dirigente Juan Guaidó, se trata más bien de una unidad mejorada. El integrante de la Comisión Delegada Legislativa y dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, atribuye los retrasos en el lanzamiento de la coalición opositora a las diferencias con mecanismos de toma de decisiones que deben incluir a los factores minoritarios. No obstante, el político afirma que el órgano deliberante tiene bastante similitud con la extinta Mesa de la Unidad Democrática e incluso adelanta lo que será parte de la estructura. Se va a tener un comando político donde van a estar los diversos partidos y 8 órganos de toma de decisión. 8 órganos de toma de decisión. Las reglas de funcionamiento apuntan a que los partidos serán ponderados y que los más grandes tendrán más peso en los debates, una fórmula que funcionó mientras existió la MUD. Tiene bastante similitud con la MUD. De hecho, uno de los documentos que se utiliza para estudiar la nueva estructura es el último reglamento de la MUD. Se están tomando las cosas positivas de esa instancia, expone. La incorporación de la sociedad civil es otra de las piedras de tranca. Guanipa asegura que existe disposición a integrar nuevos actores, pero reconoce la dificultad que existe en la definición de las vocerías. Si yo te pregunto, dice Guanipa, ¿quién dirige a la sociedad civil en este momento? Es difícil responder porque no hay una estructura definida. Eso dificulta un poco la toma de decisiones. Si involucramos a alguien de una institución, quizá otros se van a sentir que esa persona no los representa. Pero también ves que Fede Cámara se reúne con la dictadura, o los rectores de las universidades se reúnen con la dictadura. Y tú dices, algo no está bien. Tenemos que buscar la manera de unirnos en torno a un solo objetivo. Tal vez esto es responsabilidad de los políticos. Debemos apurarnos en la toma de decisiones, respondió. Aunque se hace cada vez más pública la creciente aspiración de dirigentes opositores que quieren participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores, Guanipa asegura que esta no es la razón que retarda los anuncios. Yo no creo que eso sea así, dice Guanipa. El tema de participar o no en las elecciones no puede ser medular. Nos quieren involucrar en una especie de disyuntiva o dilema que no existe. En 2017 concluimos que el sistema electoral está totalmente pervertido. La única forma de participar es que por vía negociación y presión previa se logren las condiciones necesarias y un cronograma electoral que incluya las presidenciales, sostiene. Bueno. Realmente no hay manera de decir esto con más claridad. Entonces resulta que después de 5 años, después que este liderazgo disolvió la Mesa de la Unidad Democrática, después que este liderazgo dejó arrebatarse la tarjeta de la manito, sin ni siquiera una protesta pública, después de disolver la unidad para manejar ellos a su antojo la esperanza de cambio del pueblo venezolano a un costo altísimo, o es que tengo que recordar los 160 muertos que hubo en el año 2017, a un costo altísimo. Después de 5 años, entonces vienen y dicen, eureka, encontramos la fórmula. Vamos a resucitar la MUD. 5 años después. ¿Es en serio? Caramba.
yo creo que es importante que todos nosotros reflexionemos sobre lo que está ocurriendo y sobre la calidad de la respuesta que estamos dando. Porque lo que está en juego no es ni el liderazgo de un dirigente, ni la vigencia de un partido, ni la vigencia de la alianza de 4 partidos, el llamado G4. Eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es la vida física, la existencia física de los venezolanos, de los que estamos dentro y de los que están fuera. Lo que está en juego es la viabilidad misma de Venezuela como proyecto nacional. Eso es lo que está en juego. Entonces la respuesta que nos dan es que, ¡eureka!, encontramos la solución. Vamos a hacer algo parecido a lo que nosotros mismos destruimos hace 5 años. Perdón, vale, perdónenme. Pero aquí hay que puntualizar varias cosas. Lo primero que hay que puntualizar es que el liderazgo que está siendo sometido a revisión, evaluación y crítica es ese mismo liderazgo. Es decir, no pueden venirnos en este momento los señores del G4 a decir, no, bueno, estamos estudiando de qué manera nos vamos a reorganizar, porque vamos a ver si metemos a fulanito, vamos a ver qué hacemos con la sociedad civil. No, chicos, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son el liderazgo que puso la torta. Ustedes son los tipos que en los últimos 5 años condujeron al campo democrático de derrota en derrota. A ustedes el país les entregó su fe, su apoyo y un triunfo inmenso, el que logramos en el año 2015. Y lo que hicieron fue administrar ese triunfo con total irresponsabilidad. Entonces no son ustedes los que están llamados a definir qué es lo que vamos a hacer, cómo los vamos a reorganizar y de qué manera vamos a reorientar la lucha. No, no son ustedes. Ustedes son el problema. Ustedes son lo que hay que corregir. Ustedes. Así que la mecánica es completamente distinta. ¿Qué estoy diciendo yo? Que ese liderazgo hay que excluirlo. No, no se puede excluir a nadie. A nadie. La situación del país es tan desesperada que no se puede excluir a nadie, ni siquiera a quienes han cometido errores tan graves que nos han traído a esta situación de postración. A nadie se puede excluir. Pero tú no les puedes dar la responsabilidad de rectificar a quienes tienen más bien la intención de justificar todo el desastre que condujeron. ¿Tú me entiendes? Entonces la situación es bastante más compleja, bastante más complicada. ¿Cómo redefinir los objetivos, las estrategias y las tácticas del campo democrático? Este campo democrático que, repito y subrayo, lo irónico del asunto es que es ampliamente mayoritario. Lo irónico del asunto es que 8 de cada 10 venezolanos quieren cambio de gobierno y de sistema. Pero no tenemos una expresión política que le dé consistencia y le dé fuerza política a esa marejada social que quiere cambio. Entonces lo primero es eso, lo primero es que definamos el software, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y en qué táctica se concreta esa estrategia? ¿O vamos a seguir con la necedad del mantra? ¿Vamos a seguir en eso? Porque yo lo voy a decir ahora con mucha claridad. Aquí hay gente que se ha beneficiado del status quo. Aquí hay gente que se ha enriquecido con el status quo. Hay gente para quien este desastre les ha significado poder, visibilidad, vocería nacional e internacional y dinero. ¿Qué es lo que quieren? Que esto siga así. Quieren seguir en esta bolsería 4 años más para ver si Trump regresa en el 2024 y entonces vuelvan a decir todas las cartas están sobre la mesa y debajo de la mesa también. Eso es lo que quieren. Y mientras tanto que los venezolanos se sigan muriendo. En Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia y aquí en Venezuela. No vale, no puede ser. Aquí hay que cambiar.
pero tenemos que empezar a cambiar nosotros. Repito, hay que redefinir objetivos, estrategias y tácticas. Y hay que redefinir cuál es la estructura de lucha. Hace 5 años el pueblo venezolano le entregó un triunfo clamoroso. Hermano, nosotros ganamos hasta en el 23 de enero, ¿vale? Sí, allí donde está el cuartel general de los colectivos, donde está el cuartel general de la Piedrita, allí ganamos. ¿Qué se hizo con ese triunfo? Que el gobierno es maluco, que el gobierno nos persiguió, que el gobierno nos puso preso unos diputados, que el gobierno ilegalizó unos grupos y unos partidos. Claro, vale, eso lo sabíamos. Es que si no, no estuviéramos en la oposición. Claro que el gobierno es maluco, claro que lo es. Por eso lo estamos combatiendo. Pero repito, hace 5 años teníamos una posición de fuerza inmensa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué liderazgo le ha presentado a este país un balance responsable de lo ocurrido? No para pasarse facturas, ¿vale? Sino para aprender de los errores. Y sobre todo, cuando digo para aprender, no me refiero al aprendizaje que debería tener el pueblo venezolano, que debería tener la clase política, sino el aprendizaje del pueblo, el aprendizaje de la sociedad. ¿Cómo vamos a crecer como ciudadanos? Si el liderazgo de manera responsable no le plantea a la ciudadanía, mira, vale, lo que se hizo fue esto y esto y esto, y resultó en tales y tales cosas. Y tenemos que aprender de esa experiencia. ¿Cómo? Vale, nos va a seguir pasando cosas como las del año 2017. En el año 2017, ese liderazgo le dijo a este país, no chicos, de estos tipos vamos a salir dándole, en calle, no calle, para la calle. Y se estimuló de manera grotesca el que muchachitos con escudos de cartón se enfrentaran a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, a los colectivos criminales. Eso se estimuló y se aplaudió y le decían valientes, valientes. ¿Me entiendes? Y en eso estuvieron hasta el 30 de julio. El 30 de julio tuvieron la derrota tanto en la calle violenta. 30 de julio fue el día más violento de todos esos 7 meses, como en el aspecto político. El gobierno llegó y coronó su proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. Irrite, como lo quieras decir, pero los tipos coronaron su proyecto. ¿Y qué hizo la oposición? El liderazgo político partidista de la oposición, porque oposición somos todos, pero el G4 son un grupito. ¿Qué hizo? No, dijeron, por cierto, dentro de un ratico va a haber elecciones de gobernadores y de alcaldes, así que bueno, voten por mí. ¿Qué ocurrió? Bueno, al no darle al país los insumos necesarios para entender lo que había ocurrido, nadie votó, ¿vale? Es que no pudieron movilizar ni siquiera a sus propios militantes para la defensa del voto. Nadie. Porque, repito, la única manera de transformar en aprendizaje, en crecimiento, los errores es asumiéndolos, para poder transformarlos en experiencia y la experiencia en conocimiento y el conocimiento en nuevas herramientas para construir los triunfos del futuro. Este liderazgo no ha querido hacer eso en 5 años y hemos ido de mal en peor. De aquel triunfo clamoroso de hace 5 años a la manifestación patética que dieron hace unos días en la Plaza Bolívar de Chacao. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Que el gobierno tiene razón? No, vale. El gobierno es un gobierno minoritario, impopular, absurdo, corrupto e incapaz de dar respuesta a los problemas que ellos mismos han creado. El gobierno de Maduro no tiene vida, salvo la vida que le da una dirección política opositora absolutamente incapaz. ¿Qué tenemos que hacer entonces los venezolanos? Todos, los independientes y los militantes de partido, los del G4 y los del no G4, todos, chicos, vale, tenemos que sentarnos y decir, hay que darle un parado a esto, hay que dejar
Quienes quieran seguir jugando carrito, que sigan jugando carrito y que sigan con sus gobiernos de fantasía y que sigan en las portadas de la revista Hola. Que si quieren seguir en eso, que sigan en eso. Pero aquí hay que construir cambios de verdad y cambios por la vida, cambios por la gente. Es urgente, es necesario. Y lo mejor de todo es que es plenamente posible. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta el próximo lunes. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original, además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta